aquí vamos a poner el tinaco. Aquí vamos a poner el dormitorio 4, el dormitorio 3, el comedor, servicios de alimentos de la Universidad de Morelos. Y vamos a poner aquí algunas personas. Y entonces vamos a poner por ahí unas llaves de agua. Bueno, imagínense, aquí está una llave de agua, aquí está otra, aquí está otra. Llaves de agua. ¿Hacia dónde se va el agua? Bueno, vamos a poner acá el drenaje. Aquí se recolecta el agua y se recicla y se vuelve a utilizar. ¿Ya? ¿Entendieron qué es en el sistema cardiovascular cada cosa? ¿Sí? No, ok. El tinaco es el corazón. El dormitorio, el comedor son los órganos y tejidos. Las personas son las células. Las llaves son el esfínter precapilar. Y el drenaje sería el sistema venoso. Bueno, nos falta el sistema arterial porque del tinaco viene el agua, se distribuye hacia las llaves. ¿Dónde sucede el intercambio del agua que utilizamos para bañarnos, para beber, para cocinar? ¿En la tubería antes de que llegue? ¿En el drenaje? ¿O ahí en las llaves? ¿En las llaves? Pues en las llaves. Entonces, las llaves es el esfínter precapilar. Lo que está justo antes de la llave sería la metaarteriola y la arteriola. Controlan el flujo. Y ahorita vamos a ver cómo se controla el flujo. Y entonces hay una parte abierta en el sistema donde puede haber intercambio. Utilizamos el agua y vaciamos el agua de nuestro cuerpo también, la orina. Y entonces se va por el drenaje. El drenaje serían las venas. Se recolecta, vamos a suponer que se recicla el agua y llega otra vez al final. Pregunta: ¿de qué depende el flujo o la cantidad de agua que sale en cada dormitorio o en el comedor a diferentes horas del día? ¿De qué depende? El uso. Que le abran a esas cosas. ¿De qué depende? De las personas. Oye, ¿ese tiene Luego de aquí en el local. Sí, pero quizás no lo voy a usar, pero al final cantemos, ¿No hay contenido o qué? Repaso. Bueno, a ver, regrésate. ¿Cuáles son las estructuras que corresponden a cada uno de los componentes de la microcirculación? Cuando hablamos del sistema de distribución del agua, anoten ahí, por favor. Anoten. Y estoy por aquí precisamente para asegurarme que no están repasando para el examen de física, sino en el tema. Se los acabo de mencionar. Lo que se acuerden, si no se acuerdan nada, digan, no me acuerdo nada de lo que dijo en los últimos 2 minutos. ¿Se puede escribir o no se puede escribir? ¿No se puede escribir? ¿Neta o meta? O sea, pero díganme, las llaves es el esfínter precapilar, por ejemplo. Escríbanlo así. Los componentes.
Hablando nada más de la microcirculación. No, van a estar muy lentos, es apenas una respuesta. A ver, si las puedes ir poniendo más grandes porque no las alcanzo a ver. No se puede leer. A ver. Ahí. Eso que apareció que es. Yo veo que están apareciendo comentarios, pero no los alcanzo a leer. El corazón, o sea, tenemos un sistema de distribución del agua. Díganme a qué corresponde cada uno de ellos, comparado con nuestro cuerpo. Llaves, esfínter precapilar, muy bien, tuberías, drenaje venoso, departamentos capilares, tinaco, corazón, algo así. Oye, los capilares realmente están después del esfínter precapilar y sería la parte que está abierta, o sea, desde que sale el agua de la llave hasta que regresa al drenaje, toda esa parte abierta sería el capilar. Es donde sucede el intercambio. Bueno, dale por favor, la siguiente. La pregunta otra vez: ¿de qué depende la cantidad de agua que sale por cada llave en diferentes horas del día en dormitorios, servicio de alimentos? ¿De qué depende? Una sola palabra o una sola frase. De la necesidad de las personas. Si tú necesitas agua, vas y abres la llave, abres el esfínter precapilar y listo, sale, la utilizas. El agua es la sangre, ¿no? Y ahí están oxígeno, etcétera. Eso es algo muy importante, jóvenes. A las 1 de la mañana, que nadie se está bañando, algunos se bañan a esa hora, pero entonces la cantidad de agua que sale es muy poca, porque la necesidad es poca. Pero a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, el agua sale. A la hora que están cocinando, etcétera, varía. Y eso exactamente es lo que pasa en nuestro cuerpo. La cantidad de sangre, o sea, el flujo, el volumen de sangre que llega a cada tejido, a cada órgano, va a depender de sus necesidades. Hay variaciones, hay órganos que reciben más sangre y otros menos sangre. No solamente las necesidades, también es la función. Por ejemplo, el riñón no necesita mucha sangre, no necesita mucho oxígeno, no necesita mucho nutriente, y sin embargo es de los órganos que más tiene, más flujo de sangre recibe. Pero así en términos generales, la necesidad es algo muy importante. Ahora, hay dos momentos que podemos variar el flujo de sangre o la necesidad de agua. Uno puede ser a corto plazo, o sea, en el día a día. Como ya dije, no es lo mismo el flujo de agua a las 5 de la mañana que a la 1 de la mañana. A las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana. Varía. Eso es regulación a corto plazo. Regulación a corto plazo. Y entonces, las células, ¿quiénes son las células en esta figura? Las personas. Tienen manos, tienen pues diferentes formas para abrir las llaves. Existen dos teorías respecto a la regulación a corto plazo. Una es la teoría vasodilatadora. Cada persona con sus manos, su mano derecha, vamos a decir que es el ion potasio, su mano izquierda son los protones, y con el pie también puede abrir la llave, eso sería el CO2. Todos estos metabolitos vasodilatadores o iones vasodilatadores
cuando se acumulan, hacen que el esfínter precapilar y el músculo liso de las arteriolas, metaarteriolas, se relaje. Le llamamos a esto la teoría vasodilatadora. Teoría vasodilatadora a corto plazo. Uno de los principales necesidades a corto plazo es la necesidad del oxígeno. Cuando el oxígeno disminuye en un tejido, hay vasodilatación. Y de manera específica les voy a mencionar dos cosas que vienen en el examen del próximo viernes. Son adenosina y CO2. En el corazón, las arterias coronarias, la adenosina juega un papel importante como vasodilatador. ¿De dónde viene la adenosina? Se los dije en bioquímica. ATP se convierte en ADP, este se convierte en AMP y el AMP en adenosina. Va perdiendo fosfatos, ¿no? Aquí pierde un fosfato, aquí pierde otro fosfato, aquí pierde otro fosfato, y al final tenemos adenosina, que es la base nitrogenada, adenina, más el azúcar ribosa. Cuando tú utilizas mucho ATP, se genera una señal, la adenosina, para decir, ¿sabes qué? Necesitamos más oxígeno, más nutrientes, más sangre. ¿Ven? Hace sentido esto. Y entonces el esfínter precapilar se abre y llega más sangre al tejido. Especialmente en cuál circulación, esto es importante. Circulación coronaria. En la circulación cerebral, CO2, principal producto del metabolismo, el CO2 es un vasodilatador. Cuando hay mucho CO2, se dilatan los vasos sanguíneos cerebrales. Eso es muy sensible. Cuando hay poco CO2, los vasos sanguíneos cerebrales se constriñen. Si tú te pones a hiperventilar, te pones a respirar rápido, aquí como el director de actividades deportivas de la Federación de Estudiantes de Medicina, respirando rápido, haciendo ejercicio. Bueno, el ejercicio es otra cosa, pero estás sentado, hiperventilas, te puedes marear. ¿Por qué está este mareo cuando hiperventilas? Estás sacando mucho CO2, provecho. Y al sacar el CO2, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos cerebrales? Constriñen. Se reduce el flujo sanguíneo cerebral y te mareas. Las personas pueden convulsionar incluso al tener una hiperventilación. Eso es regulación a corto plazo. La necesidad de oxígeno, la necesidad de nutrientes, glucosa, etcétera, hacen que se dilaten los vasos sanguíneos cerebrales. Existe dos teorías realmente: teoría vasodilatadora y teoría de la demanda de nutrientes. ¿Cómo le hacemos a largo plazo para suplir las necesidades de agua en una comunidad? Vamos a decir que de pronto aquí tenemos el edificio que se llama CIMA. ¿Conocen el edificio CIMA? Este que se está construyendo aquí enfrente, 4.300 metros cuadrados, incluyendo un auditorio de 1.000 personas. Ya no tendremos que ir a la iglesia para las asambleas, todo aquí. La mitad del edificio de simulación, laboratorios, todo. 5 millones. Es el costo. La proyección en la construcción 3 años, no sé si 5 millones de dólares. Ok. ¿Cómo le hacemos para suplir la necesidad de agua en todos los edificios?
¿Para cuándo va a estar pregunta? Pues nueva tubería, más tubería. Eso es la regulación a largo plazo, el tamaño y el número de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, si hay tejido adiposo, más tejido adiposo, pues más vasos sanguíneos. Si hay hipertrofias en algún órgano, como hipertrofia del corazón, etc. Circulación colateral, si se obstruye una vía. Todo eso es regulación a largo plazo. Saireli, ¿captan la diferencia entonces? Regulación a corto plazo es lo que sucede minuto a minuto, segundo a segundo, día tras día, pero a largo plazo, bueno, ya sería a largo plazo semanas, meses, ¿no? Todo tiene que ver con lo que necesitan las células. Pero, ojo, con esto voy a terminar. Como dicen los pastores, nunca terminan. Depende de qué tejido estemos hablando. Tenemos dos maneras de regular. Uno es por el metabolismo local, y otro es por el sistema nervioso. En algunos tejidos es más importante el metabolismo local y en otros es más importante el sistema nervioso. Por ejemplo, en la piel, los receptores alfa 1 controlan el flujo sanguíneo. Vamos a decir que en el sistema de riego tenemos de manera automática, en los jardines, por ejemplo, se puede programar el regado del jardín automáticamente. Eso sería como el sistema nervioso. Ya hay una programación y hace que se abren o se cierren las llaves. No es directamente las personas, no es el metabolismo local, es el sistema nervioso. ¿A través de qué receptores? Los alfa 1 que producen vasoconstricción y los beta 2 que producen vasodilatación. Son mucho más abundantes los alfa 1 y la manera de producir también vasodilatación es inhibiendo al alfa 1 o no estimulando, ¿verdad? Hay varias maneras de producir. En el músculo cardíaco, lo que les señalé allá, la participación de la adenosina, el CO2, el lactato, en el músculo esquelético, por ejemplo, activo, es más importante el metabolismo. Y hay un tercer elemento que participa en algunos tejidos, el efecto mecánico. Por ejemplo, en el corazón, durante la sístole se comprimen los vasos sanguíneos coronarios durante la sístole. Entonces, el corazón tiene flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias en la diástole. Todos los tejidos reciben sangre en la sístole, pero las arterias coronarias lo reciben en la diástole. Por un asunto mecánico, en la sístole está apretando las arterias coronarias. Solo en la diástole, cuando se relaja, entonces recibe sangre. No es un asunto metabólico, no es un asunto del sistema nervioso, es algo mecánico. Listos, vámonos directo a la Plaza 5 de Mayo para gritar: ¡Viva México! ¡Viva José María Morelos! Por favor.